con alegría. Dios bendiga a los hermanos en la casa de Dios. Y estamos compartiendo acerca de sobreponernos a las circunstancias. Tal vez nosotros digamos, mi entorno, mi familia, la crisis que me tocó vivir en mi vida, eso me impide ser una persona atenta, eso no me deja ser una persona amable, eso no me deja ser lo que yo tengo que ser en Cristo Jesús. Y hoy vamos a tener que ver que definitivamente pase lo que pase en nuestra vida, tenemos que actuar conforme al Señor. ¿Cuál es tu respuesta a las circunstancias difíciles? ¿Qué hacer en momentos de dificultad? La Biblia está llena de personas que tuvieron problemas verdaderos y no por eso se convirtieron en una mala persona. Todo lo contrario, su respuesta a la dificultad fue: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no estoy solo. Así que de esa respuesta ante la dificultad compartiremos en este día. Sé que uno de los personajes más conocidos en toda la Biblia es José. Sí, ese José, hijo de Jacob, que se sobrepuso a unos hermanos que no lo amaban, y no era culpa tampoco de sus hermanos, que se sobrepuso a tener que vivir en una circunstancia de contemplar en su vida 3 madrastras y un papá, bueno, la palabra sería como padre pusilánime, que lo puso por encima de sus hermanos, generándole un odio y una rencilla. ¿Cómo se puede tener un papá que vive de esta manera y ser una buena persona? Bueno, ellos comenzaron por una vida de competencia. ¿Cómo era la vida con sus hermanos? Porque cuando leemos Génesis 37 y decimos, no toleraban hablarle, no podían ni mirarlo. Nosotros a veces juzgamos a esos hermanos y hoy vamos a estudiar un poquito a esos hermanos. Génesis capítulo 30. Vamos a ver de dónde estos muchachitos aprendieron a no querer a José, a no apreciar a José. Realmente Jacob tiene un matrimonio poligámico. En la cultura del Antiguo Testamento, el único propósito del matrimonio era para multiplicarse, para tener hijos. Y bueno, fue porque no se escuchó atentamente la voz de Dios, porque el Señor dijo, fructificaos y multiplicaos, no dijo solamente multiplicaos. Pero ellos atendieron solamente a la mitad de la bendición y ellos comenzaron a competir. Estas 2 mamás comenzaron a pelearse. Génesis capítulo 30, donde estaremos estudiando hoy, en el verso 1 dice, viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, y si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto del vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, tú te llegarás a ella y darás a luz con ella y ella tendrá hijos sobre las rodillas. Esto es una de las cosas que necesita ser aclaradas en Cristo Jesús. Y entramos a nuestro tema. Padre, bendice a la preciosa audiencia que nos acompaña hoy, que ha estado todo este tiempo orando con nosotros y que quiere aprender a sobreponerse a las circunstancias. ¿Cómo sobreponernos a la lucha con la mamá? ¿Cómo sobreponernos a la lucha con los cuñados, con los hermanos, con los suegros, con los tíos, con los primos? ¿Cómo vivir en un ambiente de semejante hostilidad y ser una persona dulce y afable? Bueno, José nos lo ejemplifica muy a la manera de Jesús. Y por eso José no es otra cosa que una de las revelaciones progresivas de la persona del Señor Jesucristo. Ellos comenzaron a competir. En esa familia había un esposo con 4 mujeres, 2 de ellas esposas, 2 de ellas concubinas. Y tú dirás, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, el estado de esposa es un estado conocido por el Señor Jehová de los ejércitos. Recuerda las palabras de Cantar de los Cantares, que deben ser escritas en las tablas del corazón. Una sola es la perfecta mía, la hermosa mía, la bella mía, una sola. Así que como el Señor le dio a Adán una sola Eva, así hace con cada varón. Pero se dieron otras circunstancias en esta familia. Un hombre se enamoró a primera vista.
¿Existe el amor a primera vista? Bueno, para Jacob parece que sí. Jacob se enamora a primera vista de una niña. Él viene de su casa, de haber peleado con su señor padre, de haberse declarado y juramentado la muerte con sus hermanos, con su único hermano, porque su único hermano se paró y le dijo: vive Dios, que el día que papá muera, ese día también no habrá un solo funeral, sino habrán dos. Ese día yo te mato a ti. Cuando empezó a regarse este tipo de comentario por todo el campamento, la mamá se puso a llorar. La mamá de Jacob se llama Rebeca, que es la esposa de Isaac. Esta es una novela muy de la vida real. Y entonces definitivamente le dice a Isaac: necesito que mandes a mi niño fuera de esta ciudad. Yo no puedo ver la muerte de mis hijos, perder a mis hijos en un solo día. Pero mis amados lectores de la Biblia, ella ya había perdido a sus hijos. Los perdió desde el primer momento en que en la infancia de esos niños ella siguió el juego de su señor esposo. ¿Y por qué digo siguió el juego? Porque la Biblia nos dice que su esposo se enamoró de su hijo primogénito, pero ella no solamente lo consintió, lo aprobó, sino que siguió ese mismo juego, porque dijo: bueno, tú quieres a nuestro primogénito, pues entonces yo querré al niño menor. Y lo que tenía que haber hecho una madre es: no, señor, yo ese juego a usted no se lo sigo. Nosotros tenemos 2 hijos, un hijo nos enseña a amar, 2 hijos nos enseñan a multiplicar ese amor, 3 hijos nos enseñan en amor, y 4 hijos, y 5, y 6, y 7 nos enseñan a amar a profundidad. No tenemos 2 hijos para que se divida el amor, sino para que se multiplique el amor. Y en esta casa el amor se dividió. Así que esta señora, no habiendo leído Proverbios 31 ni Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye, no fue sabia. ¿De qué sabiduría tenía que usar? Decirle a su esposo: no, señor, los 2 se van con usted a cazar, los 2 se van con usted a jugar basquetbol, los 2 se van con usted. Ay, es que él no sabe y él no es valiente y él le gusta estar debajo de sus naguas. Y ella: no, señor, tenemos 2 hijos. Si usted se sienta y le dedica una hora a uno, pues también me le dedica la hora al otro. Y si usted me le compra una cosa al uno, usted me le compra una cosita al otro. Y aquí no hay acepción de personas, porque la Biblia dice, y el escritor de Proverbios dice, que acepción de personas no se puede hacer ni en un plato de comida. Así que, mis amados, esta casita se dividió. Estos hermanos, le hago la historia corta y estoy solamente haciéndole un recorderis de lo que hablamos un poquito ayer, para que podamos entrar a nuestro tema de hoy. Terminaron no amándose, terminaron declarándose la muerte, y terminó el hermano menor de esta casa teniendo que huir. ¿Se portó mal? Sí, amados. Como en el último servicio de Emmanuel Live te compartí, él pagó muy caro el haberse portado mal. Estuvo 21 años lejos de su familia, siendo burlado, siendo robado, siendo engañado, porque la gente dice: espérate, en el infierno todo se paga. No, esa es la consecuencia postrera. En esta vida, la vida pasa la factura de cobro. Y si hay alguien que pasa la factura de cobro, impresionantemente, son los hijos. Y por eso José es el emblema de la diferencia, de sobreponerse a las circunstancias, porque José no le pasó la factura de cobro a nadie. José había podido, al llegar a Egipto y llegar al poder, tratar mal a todo el mundo, insultar a todo el mundo, pegarle a todo el mundo, porque él venía de abajo y del sufrimiento y de la traición. Pero él decidió ser una buena persona, sobreponiéndose a las circunstancias. Y aprovecho para decir que es sobreponerse a las circunstancias, porque simplemente tú dices: pero es que esta es la vida y nadie sabe cómo me ha tocado. Claro, nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo que está en nuestro corazón, y el Espíritu Santo que va con nosotros a todo lugar. Porque decir que la esposa puede entender lo que pasa por tu corazón, que tus padres pueden entender lo que tú sentiste cuando ellos se divorciaron, o cuando ellos pelearon, o cuando ellos tomaron partido por ti, claro, es súper bonito sentirse el hijo favorito, pero que Dios nos guarde, porque esos favoritismos llevan a José a la esclavitud y a José a la cárcel. Porque simplemente la situación de privilegio
no dura para siempre, porque el Señor quiere darnos una porción de todo conocimiento. Bienaventurada es la piedad, acompañada del contentamiento. Sé tener días difíciles, sé tener días felices, y en todo y por todo me gozo con Dios. Entonces entendemos la intensidad de esta historia y la intensidad de la vida de José cuando nos damos cuenta que era un hombre con 4 mamás. Mamás que, por supuesto, como decimos en el argot colombiano, la sangre tira y cada una jalaba para el suyo. Lea tenía 6 hijos. Lea tenía al primogénito Rubén, al segundo hijo Simeón, al tercer hijo Leví, al cuarto hijo Judá, y después echó por ahí una ñapita, un jovencito llamado Isaacar, con un joven llamado Zabulón, que tuvieron una hermana que se llama Dina. 7 hijos eran de Lea, 6 varones y una niña. Bilha, la sierva de Lea, tuvo 2 hijos, y Silpa, la sierva de Raquel, Silpa es la sierva de Lea y Bilha es la sierva de Raquel, también tuvo 2 hijos. Y finalmente, cuando la familia parecía ya completa, con 11 muchachitos, 10 varones y una niña, aparecen 2 hijos más. Y estos 2 hijos más, bueno, puede ser producto de que nacieron en la vejez, de que son especiales a la amada, terminaron siendo los favoritos en el corazón de Jacob. La historia nos deja ver cómo vivían en esta casa. En Génesis 30, verso 14, nos dice qué sentía en el corazón el primogénito. La Biblia nos dice, en el verso 14 de Génesis 30, que está allí en pantalla, que Rubén salió a la siega del trigo y halló mandragoras en el campo y las trajo a su mamá, porque él tenía ya ese sentir en su corazón. Es una historia muy linda porque nos deja ver, Rubén debe tener unos 20, de 14 a 20 años, por supuesto, para una generación que va a vivir 150 años, 140 años, 130 años. El que menos vivió fue José, que vivió 110, y Josué, Moisés vivió 120, Abraham va a vivir 175. Entonces es una generación que tener 14 años es ser bebé. Pues entre 14 y 20 años tenía Rubén cuando se fue a cegar el trigo, y tenía la tarea de dirigir los campos porque era el primogénito, la fuerza y el vigor de Jacob, y se va para el campo y se encuentra con las mandragoras. Las mandragoras son como fresitas pero invertidas, como zanahorias diríamos en Colombia, y huelen delicioso. De hecho, cuando salía ese olor a mandragoras, en Israel se decía: es tiempo de amores, ya huele a mandragoras, huele a amores, lo que quería decir. Pues cuando él vio las mandragoras dijo: ¡ay, mi mamá las necesita! Mi mamá necesita mandragoras, porque solo con las mandragoras va a lograr conquistar el corazón, porque mi mamá nos ha modelado, no nos ha dicho, nos ha modelado que se necesita de muchos hijos para conquistar el corazón de un hombre. Y eso era lo que ellos percibían en su mamá. La Biblia dice que su mamá era una mujer de delicados ojos, que Dios había tenido misericordia de ella y le había dado muchos hijos, porque ella realmente era menospreciada. Era la esposa primera, era la esposa del matrimonio, y tenía que ver a su esposo de gancho con una mujer que no era cualquier mujer, era su hermana. Moisés va a decir en la ley, más bien Dios va a decirle a Moisés: no permitas jamás que un hombre obstinado y testarudo y rebelde coloque a 2 hermanas en rivalidad. Qué dolor tan grande. Si ya es absolutamente ofensivo que el esposo salga con alguien más, imagínate si es tu hermana. Dios mío. Y estos 6 muchachos tenían que ver eso, que su tía era además su madrastra. Eso como con qué se come, como con qué se percibe, como con qué se aprende, con un ambiente de hostilidad. Eso debilita el corazón. Por eso cuando los hijos han perdido a papá o a mamá, uno tiene que entender que ellos ya enfrentan la vida de otra manera, que ellos ya enfrentan la vida con unas deficiencias emocionales y deben sobreponerse a las circunstancias y deben vivir con el conocimiento de quién es su Padre en los cielos. Cuando uno, como madre soltera o como esposa o como le haya tocado las circunstancias de la vida, tiene que enseñar a sus hijos a que tienen un Padre en los cielos, que no están solos, y nadie jamás podrá desconocer que la deficiencia de padre o madre, la ausencia, la carencia de ese afecto único y sin igual, no hay ninguna figura de importancia en la vida del ser humano como su madre o su padre. Si no lo necesitásemos,
hubiésemos venido a este mundo como vino Adán y Eva, hechos de barro, formados por el Señor. Pero Dios quiso traernos a través de una madre y con la necesidad implícita de un padre, porque se necesitan los dos para formar un bebé. En medio de este ambiente de hostilidad, Rubén percibe que el amor de su mamá es tener más hijos. En ese día, en vez de ser un día de dicha, en un día de amor, se convierte en un día de contienda, porque se acerca Raquel y en su esperanza, en la esperanza de toda persona que no tiene hijos, de tener un hijo, le dice: por favor, regálame unas mandragoras que yo también quiero un bebé. Realmente démonos cuenta que todavía se movía la superstición de Ur de los caldeos en el corazón de ellas, que creían que con mandragoras podían solucionar el asunto y era más fácil buscar las mandragoras que buscar a Dios. Bueno, podemos saber que muchos rezagos de lo que hemos creído en la vida quedan en nuestros corazones y que tenemos que vencer con esas cosas. En lugar de ser un momento de alegría, se convierte en un momento de discordia. Las dos hermanas pelean y Raquel le dice a Lea: te ruego que me des las mandragoras, verso 14, parte B, y regálame de las mandragoras de tu hijo. Ahí está en pantalla el texto. Ella le responde: es poco que hayas tomado mi marido y también te quieres llevar las mandragoras de mi hijo. Raquel le dice: pues te lo vendo hoy, dormirá contigo esta noche. Dios mío, esto es una cosa impresionante, este es un calibre terrible. Estamos hablando de vender al marido, estamos hablando de que una hermana por primera vez abre su corazón y le dice: usted me quitó a mi marido, es mío. Y durante años, porque en realidad para quienes conocen la historia, esto fue una trampa del papá. Y uno diría: ay, qué hombre tan terrible, Labán. No, no era un hombre terrible, era un hombre que tenía solamente dos niñas y las amaba. Y la ley social decía que si la niña menor se casaba primero, la niña mayor tenía que ser su dama de compañía y su muchacha del servicio por toda la vida. Y él lo que quiso fue no exponer a su niña mayor a ese vejamen. Entonces hizo una trampa. Uno dice: ¿está justificada la trampa? No, de ninguna manera. Pero no tuvo la culpa Raquel, no tuvo la culpa Lea. Finalmente Raquel también tuvo un amor a primera vista con Jacob. ¿Qué es lo que se le reprocha a Raquel? Que no haya tomado la decisión a tiempo de renunciar. Mire, someterse a una vida como la que se sometió, a una batalla campal, y pues bueno, sí, ella diría: pero ella era la que tenía el corazón de Jacob, pero Jacob la consentía, era ella, pero Jacob le daba el amor a ella, pero la familia era un desastre. Y se terminó destruyendo la vida de 10 jóvenes. Y en nuestro egoísmo a veces no nos damos cuenta de cuántas vidas son destruidas alrededor. Si esos muchachos hubieran terminado en drogas, en alcohol, en una vida de desdicha, ¿cómo sería? Sin embargo, Dios los recompensó, porque la Biblia dice que esos 10 muchachos, más los hijos de Raquel y los hijos de José, unos de ellos, 12 para ser exactos, están hoy delante del trono de Dios. Entonces uno dice: realmente el Señor recompensa el sufrimiento. Ellos no se sobrepusieron a las circunstancias. José se sobrepuso a las circunstancias. Ellos se volvieron en hombres de mala fama, ellos se volvieron en hombres tramposos. Para su época tal vez la trampa no era la droga y el alcohol, pero ellos sí vivían de farra en farra, de desorden en desorden, de deslealtad y traición y trampa en trampa, porque ellos no habían recibido el amor de sus padres. Lo que se veía en su casa era: quién se turna a su papá esta noche. Veían a su papá y eso se fue prefigurando en sus sentidos, que un día dormía con Lea, otro día dormía con Raquel. En su corazón decían: pero es que es nuestro padre, pero es que es el esposo es de nuestra madre. Sin embargo, lo veían pasar, y además eran ellas la que decidía y mandaba en todo, era Raquel, porque Raquel era la que se había apropiado del corazón de ese hombre. Entonces Raquel era la niña caprichosa, idolatra, que solamente quería lo que ella dijera. Inclusive esa noche dijo: te lo vendo, y él terminó durmiendo en la cama con Lea, lo cual quiere decir que sí, ella mandaba en él. Ese día fue engendrado Isaacar. Entonces yo me tomé la tarea de decirte más o menos cómo era una discusión en esa casa. Cuando empezaban a pelear esos 11 muchachos, José era muy chiquitico, sus hermanos eran grandes, su hermana Dina era un poquito más grande que él. Cuando todos discutían, el uno le gritaba al otro: usted es el hijo de la sirvienta, le decían a Adán, por ejemplo, a uno de los hijos de Bilha. Cuando peleaban,
a Isaacar le decían, usted es el hijo de las mandragoras, usted nació porque mi mamá se lo vendió a mi papá, imagínense, es que una discusión en esa casa tenía mucha tela de dónde cortar. Si las mujeres se agarraban entre ellas todas cuatro, la una le decía, como acaba de decirle Lea a Raquel, usted me robó el marido, y la otra le decía, usted me vendió a su marido, usted me obligó a dormir con él, y todos tenían algo inoportuno, inapropiado, grosero para decirte. Entonces, después Bilha tiene sus propios hijos, entonces Raquel se vio abocada a encontrar una nana para José y José termina teniendo a Débora como nana. Después pierde a su mamá, a Raquel. Raquel muere cuando nace su segundo hijo Benjamín, muere en el parto, la Biblia no lo cuenta, y queda finalmente como la familia era, Jacob con Lea por el resto de sus días. Es una cosa tremenda. Y ante la pérdida de la vida de su abuelito Isaac, de su mamá Rebeca, de su nana Débora, José queda únicamente con el amor de su papá, una persona contra el mundo. Porque simplemente ahí quedan sus 10 hermanos odiándolo, sus madrastras no teniéndole mucho aprecio, porque su madrastra principal, que queda casi siendo su madre Lea, aborreciéndolo porque por culpa de él sus hijos no son amados, y tiene que vivir en medio de todas esas cosas difíciles. Y hoy nosotros quisiéramos pensar que nadie más ha sufrido, que solo nosotros el papá nos ha tratado mal, que solo nosotros la mamá nos ha dado juguete, que solo a nosotros nuestros hermanos no nos quieren, pero la Biblia nos muestra que hay personas que perdieron a su abuelo que lo amaban, que hay personas que perdieron a su mamá. Déjeme decirle que nada se puede ser tan doloroso como la pérdida de una madre. Y superar todo eso, yo creo que lo más difícil de superar para José fue el favoritismo de su papá. ¿Cómo decirle al papá, no me ames, no me consientas tanto, mira, tus consentimientos solo me traen problemas? No, porque era un niño y podía decir, no, pues es que es muy rico que te compren a ti el helado doble, es muy rico que te den a ti el vestido más fino, es muy rico que te compren a ti el juguete, es muy rico que te den a ti la comida más rica de la mesa. Sin embargo, José tuvo que pasar 13 años de comer mute después de... Porque la torta se voltea y la porción de circunstancias acontece a todos. Así que realmente cuando en las casas hay competencia, cuando en las casas hay favoritismo, cuando en las casas hay palabras como tú no eres como Pepito, mira cómo tu hermano si tiende la cama correctamente, mira cómo tu hermano si lava la loza, mira cómo él es mejor, nada más ofensivo que el mundo te esté diciendo que las personas que están a tu lado son mejores, pero puedes sobreponerte a las circunstancias. Yo pasé mi vida escuchando que mi hermana Sandrita es una maravilla, y lo es, pero pues cuando sabes sobreponerte a las circunstancias, yo no solamente me sobrepuse a las circunstancias, tal vez saqué ventaja de ello, no me enorgullece hoy porque no fue bueno para mí, no fue bueno para mi vida que Sandra me hiciera las tareas, o que de pronto, pero yo podía entrar a una clase de español donde el profesor me decía, señorita Luna, usted no presenta examen porque yo sé que usted lo sabe porque usted es hermana de Sandra. Y eso en algunas veces me bendijo, me bendijo porque varias veces no tuve que presentar exámenes, en otras no me bendijo tanto porque simplemente yo terminaba en cosas que no me gustaban. Un día estaba en una clase y me dijeron, pasa, tú eres la seleccionada para las Olimpiadas de Matemáticas, y yo dije, pero yo no sé eso, no, ni me gusta, no he sido muy buena con los números jamás, por eso soy de las ciencias sociales, pero en ese momento me pusieron allá porque era hermana de Sandra. Y esas cosas las recuerdo con mucho cariño porque no me desagradaron, de pronto me desafiaron, me bendijeron, pero ¿por qué no me fueron ofensivas desde afuera? ¿Por qué no me fueron ofensivas desde el profesor, desde el primo, desde el tío? Porque jamás las viví en mi casa. Mi padre tiene una razón para amar a Sandra porque es la hija mayor. Obvio, se notan las razones que tiene para amarme a mí. Tiene unas razones maravillosas para amar a mi hermana menor. Ama a sus hijos varones porque son sus hijos varones. Y siempre encontrará en su corazón una razón para amar a todos. No hemos visto... hoy, por ejemplo, si le preguntas a mi hermano menor, él dice, yo soy el hijo favorito. Y si le preguntas al otro, yo soy el hijo favorito. Y acá hay una familia de 5 hijos engañados que todos se sienten el favorito porque simplemente... no ha habido diferencias, pero podemos sobreponernos a las circunstancias. José era el hijo de la vejez,
José era el hijo de la amada, José era el hijo en que se habían puesto las esperanzas de primogenitura. Así que era la figura que conocemos hoy donde no hay papá, que se llama pabuelo. Pues en realidad Jacob era eso, era un pabuelo, era papá y era abuelo porque era viejito de años, pero era el papá. Así que cuando nosotros podemos ver qué pasaba en esa casa cada día, solo podemos decir, Dios mío, esta gente estaba viviendo cosas difíciles. Así que, amado, tal vez tú estés viviendo esas mismas cosas. Lo horrible que es que se quiera más a tu hermano, lo difícil que es que tú seas tratado y tú dices, sí, es que siempre en mi casa ha habido diferencias, siempre en mi casa ha habido acepción de personas. Pero te planteo un poco cómo sería una discusión en esta casa. Las escrituras son claras y las escrituras son perfectas y dicen que solo un bebé abre matriz. Y pues en realidad en ese concepto, si la primogenitura es abrir matriz, allá había en esa casa 4 primogénitos, porque 4 mujeres distintas dieron a luz y todos podían ser figuras de autoridad. Cuando miramos el orden de la Biblia, nos damos cuenta que Dios le dio su prevalencia a Rubén y Dios bendijo a José porque ellos eran los primogénitos de las esposas, pero también está Adán y también están los hijos de Silpa. Lo que nosotros podemos saber es que podemos sobreponernos a las circunstancias. Mis amados, sobreponerse es estar por encima de, ay, pero es que tú no sabes lo que es vivir cuando uno la mamá no lo quiere, cuando la mamá dice el huevo para ti, el abrazo para ti, el cariño para ti. Bueno, yo no sé cómo será que a uno la mamá no lo quiera, pero a veces uno tiene que vivir con personas en este mundo que no lo aprecian y es como dijésemos en un argot muy, nos aman. ¿Y qué vas a hacer si no te aman? Por eso tenemos hoy niñas mendigándole amor a hombres que las golpean, que las maltratan, que las tratan con menosprecio, pero las niñas no se sienten capacitadas para soltar eso porque están poniendo en una persona su confianza. Y lo que nosotros le proponemos desde aquí, desde la familia de Manuel, es que puedas sobreponerte, que el Señor use este programa, que el Señor use este espacio, allí sea en la radio, sea en el celular, sea en televisión, para que tú puedas entender el propósito. Puedes no ser el más querido por tu padre, pero eres el más querido por Dios. Que puedes no ser la persona favorita de tu madre, pero eres la persona que Dios escogió para hacer grandes cosas. Que tú puedes gozarte de haber nacido en esta tierra, en la familia que te tocó nacer. Que no puedas pasarte la vida diciendo, pero mi papá no me ama, pero mi papá no me quiere, pero quiero comer gusanos. Estas personitas, estos 10 hermanos, 10 hombres, se dedicaron a hacerse la vida muy difícil porque su papá no los amó. Sí, yo no me puedo imaginar a Simeón, lo difícil que fue para Simeón, que nunca fue invitado a la tienda de su papá, se vivía en tiendas, es decir, en la casa, que no recibió de cucharaditas en la boca y ver a que su hermanito menor, que tiene la misma condición de él, es tratado con cariño, se le compran cosas especiales, se le da de cucharaditas en la boca la comida. Yo sé que eso trae una forma de sentirse un poco difícil, pero ¿cómo reaccionas ante una persona que es de tu propia sangre y te está odiando, como son tus hermanos? ¿Cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo pensar cuando las circunstancias adversas vienen de tu propia casa? Cuando son tus hermanos los que te están mirando feo, los que no te pueden amar bien. Aquí tenemos varias personas. Para mí, Lea es una mujer que reacciona correctamente ante las circunstancias. Un día explotó, un día se paró y dijo, usted me quitó mi esposo, porque finalmente con trampa o sin trampa, ella era la esposa de la casa y ella no participó en esas cosas. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos sea revelado Jesús. Porque el Señor en esta palabra de José nos revela a Jesús. El Señor nos muestra que José no rindió un informe negativo de su vida, que no entregó su vida al odio, que no entregó su vida a los rencores, que no entregó su vida a la maldad, a pesar de lo que hubiera podido pasar con sus hermanos. ¿Que lo odiaban? Sí.
que lo molestaban tan bien, que no le podían hablar con amor tan bien, que no solamente tenía que soportar la mirada de los 10 hermanos que lo miraban mal, sino de las 3 madrastras que no lo podían soportar porque lo culpaban de haber perdido el amor de sus hijos. En realidad nunca fueron amadas. En realidad no la única para la que partió el amor fue para Raquel. Raquel, desde el primer día que Jacob la vio, fue convencido de que ella era la mujer ideal. No lo sabía, no estaba en su lista. Él nunca planeó tener 2 mujeres, mucho menos 3. Él, dentro de su vida sexual, era una persona pura. Tú dices, ¿y por qué no dijo que no? Pues frente a Raquel estaba ya completamente imbuido su corazón. Y nosotros diríamos, ay, es que José era de palo, es que José le faltaba sensibilidad, es que José realmente pudo sobrepasar porque él era un niño consentido. No, él no fue en Egipto un niño consentido, pero allá también se portó bien. La Biblia dice que en ese lugar las cosas iban un poco difíciles. En Génesis 37, saliendo un poco de la familia de los hermanos, nosotros vemos la frialdad de los hermanos, saliendo un poco de la vida de Lea y Raquel, vemos a los hermanos. Y en Génesis 37, precisamente en Génesis 37, yo me encuentro con un pedacito de texto que a mí me toca mucho el corazón, porque cuando venden a José sus hermanos, a mí me parece increíble. Bueno, el texto dice que José termina vendido por sus hermanos por buena persona. Su papá le dice, sus hermanos se fueron a pastar a unos pastos más lejos y usted sabe que ellos siempre se vuelven locos y se portan mal. ¿Por qué no me hace el favor y va y mira dónde están sus hermanos? Entonces José le dice, sí, señor, bueno, yo me voy y miro dónde está. Cuando los hermanos se van, José llega a buscarlos. El texto bíblico dice en el verso 13 de Génesis 37, le dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón a Siquén. Por el camino, y nosotros recordamos Siquén, uno mira que independientemente de lo consentido que pudiera ser José, porque consentido en que él estaba en labores de dirección, es decir, que él miraba qué hacían los hermanos, les daba órdenes a los hermanos, lo cual no es aceptable para hermanos que todos tienen mayor edad. Es una cultura en que el mayor es el que manda a todos los menores, en que el menor no es tenido en mucho, y Jacob voltea todo dándole una preeminencia de autoridad a José. Pues obviamente eso ofende a los hermanos. Sin embargo, la preeminencia de autoridad no lo privaba de trabajos difíciles. Es súper claro que ellos no podían pasar. Sus hermanos estaban en Siquén. Años atrás ellos habían destruido Siquén. Ellos en ese lugar corrían peligro y sin embargo José pasó hasta Siquén. Cuando llega un hombre, le dice, no, sus hermanos sí estaban acá, pero yo los escuché decir que iban a Dotán. Hasta ahí José hubiera podido regresarse y decir, no, no los encontré, papá, me devolví. Pero simplemente él no se devolvió. ¿Y sabes por qué, amado? Porque el plan lo hizo Dios. Es como dice Génesis 50, Dios encaminó todas las cosas a bien. Cuando llegó sus hermanos lo vieron a lo lejos y cuando lo vieron con sus ojos dijeron, vamos a matarlo. ¿Tú crees que esas palabras salen de unos hermanos que están un poquito bravos? Por más que tú digas, lo reviento, lo mechoneo, le voy a pegar su solfa, pero lo mato sale de un corazón que tiene demasiado odio. Y lo tremendo es que ninguno de los 10 lo vio como absurdo. Bueno, Rubén dijo, verso 22, ay no derramemos sangre, echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no pongamos manos sobre él, por librarlo de las manos para hacerlo volver a su padre. Y otra vez tenemos a Rubén, el mismo Rubén que cuando tenía menos de 20 años buscó las mandragoras para su mamá, intercede ahora por José.
Y nos habla de que Rubén era un digno primogénito, porque Rubén dijo, no, no lo matemos, ¿cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Y Rubén dice también, por librarlo, dice, echémoslo a una cisterna. Entonces, como hermano mayor dijo, no los voy a calmar y si me pongo a defenderlo me dan una muendas a mí, pues voy a dejar que se calmen esta noche. Recordemos que cisternas son los pozos de agua limpia que se hacen en el desierto para que la lluvia llene como un estanque ese pozo y puedan sacar agua después. Como era tiempo de verano, no estaba lleno, echaron a José, eran cositas de 2 o 3 metros de fondo, algunos se cree que tenían 6 o 8 metros, así que el totazo que se pegó José, él pensó que era suficiente castigo. Caerse de un segundo piso creo que no sea fácil para nadie, y él no se cayó accidentalmente, sus hermanos lo echaron abajo. Pero lo insólito del texto, y que a mí me toca mucho, es que cuando, verso 24, le tomaron y le echaron en la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, se sentaron a comer pan. Y esa línea inicial del verso 25 me toca muchísimo porque José está adolorido, no se partió un pie por la misericordia de Dios, no se escalabró por la misericordia de Dios, está gritando, hermanitos, sáquenme de aquí, pero ellos están sentados comiendo. Rubén no está con ellos, él se fue a buscar un lazo para sacarlo por la mañana cuando les pasara la rabia. Sin embargo, algo que es muy insólito es que ellos pueden escuchar los gritos desgarradores de su hermano diciendo, gritaba, le voy a decir a mi papá. Y por supuesto eso no daba ganas de sacarlo. Me imagino que otro momento decía, por favor cuídenme, por favor no me hagan daño. Pero cualquiera fuera la razón, estaban comiendo tranquilos. Podemos ver la insensibilidad de estos muchachos como verdaderamente lo aborrecemos. Y allí comienza la travesía de José. A la mañana siguiente, cuando ve unos lazos que están bajando por él, dice, bueno, ya les pasó la rabia, pero igual le voy a contar a mi papá y esto no se queda así. Y cuando saca la carita del pozo, no se encuentra con sus 9 hermanos porque Rubén no está, se encuentra con unas caras feas, ismaelitas, madianitas, dice otro texto bíblico, que están enfrente, sean los unos o los otros, madianitas. Madián era unos descendientes de Cetura, la segunda esposa de Abraham cuando murió Sara, e Ismael es el descendiente de Abraham con Agar, la sierva egipcia, así que de una u otra manera se encuentra con esas caras que desde luego tienen un gran odio por cualquier persona que tenga que ver. Así que simplemente, no sé si lo recuerdas, el Señor le permitió a Abraham decirle a Agar que se fuera con su hijo y él mandó muy lejos a los hijos de Cetura para proteger a Isaac. Entonces esas familias pues no gozaban de descendientes de Abraham mucho afecto. Así que está allí, se levanta su cara y les dice a esos ismaelitas, ustedes van a encontrarse, mis hermanos no van a permitir que ustedes me hagan daño. Y dicen, claro, son sus hermanos los que los están vendiendo. Y ahí está Judá viendo las lágrimas de José, escuchando por favor, no hagan esto conmigo, hermanitos, hermanitos. Y entonces toman la túnica de José, la untan de sangre de una ovejita, vuelven y se sientan, vuelven y parrandean, asan la oveja y llegan a la casa y se pueden parar delante de la cara de su papá. Y por supuesto, como toda persona que pasa la factura de cobro emocional, están tan heridos y dicen, ¿y qué si mi papá sufre un poquito? Es sopa de su propio chocolate de todo lo que nosotros hemos sufrido. Ahora vamos a verlo llorar a su José, pero ya no vamos a soportar más que lo esté consintiendo, que le esté peinando los cabellos, que le esté dando la comidita de cucharadas, que le esté enseñando a leer con él todas las cosas que no hizo por nosotros. Y es tan increíble porque estos muchachos se paran frente a su papá, le dicen la mentira y no les corre sangre por su cara, porque simplemente creen que esa venganza debía ser realizada y parte de su corazón se alegraba porque muy seguramente todos 10 vieron a alguna de sus madres llorar alguna noche por el menosprecio de su papá, porque nunca fue amada, porque nunca fue respetada. Ellos mismos se veían como no amados. Pero ahí tenemos a José
en el camino de las pruebas, sobrepasando las circunstancias. Y tal vez haya personas que dicen, esa es mi misma historia, yo he pasado por eso, yo sé lo que es la humillación de los hermanos, yo sé lo que es la humillación de ser la otra. No creo que sea una condición de facilidad para la vida de nadie. Yo he tenido que vivir con estas cosas, tendrá que decir alguna persona allí. Otros dirán, yo he tenido que vivir con la otra cara de la moneda. Con mis hermanos no nos hablamos, con mis hermanos discutimos por esto, nunca volvimos a tener relación, nunca volvimos a llamarnos, nunca volvemos a escribirnos. Es exactamente como estar en el pozo o estar en Egipto. Para mí mi hermano fue como si se hubiera muerto, no nos llamamos, no nos hablamos, y son cosas que son circunstancias difíciles. No sé, pero yo lo digo a la iglesia, pienso que con los hermanos tenemos una relación muy diferente a la que tengamos con las otras personas en este mundo, porque en el vientre de mamá estuvimos solo nosotros. Entonces nos une el cordón umbilical, hoy nos une en hermanos en Cristo la preciosa sangre de Cristo, pero yo siento que tenemos en nuestra como un afecto especial por nuestros hermanos, y este afecto se rompió. La Biblia dice, y la historia de José es maravillosa, te animo a leerla, que ellos nunca olvidaron a José, nunca olvidaron lo que pasó. De hecho, cuando están en Egipto, están presos y los están amenazando con ser esclavos para siempre, lo primero que viene a su mente es, esto nos está pasando. Decimos a José, realmente lo entienden. Y pues la Biblia nos va a decir que primeramente no fue culpa de ellos, fueron las circunstancias. Así que, mis amados, ¿cuál es el punto para poder sobreponernos a las circunstancias? Ellos pensaron que todo lo que pasaba era a causa de José, que por José no José esto, que por José lo otro. Las circunstancias que tenemos enfrente es que Dios quería hacer realidad los sueños de José, y se necesitaba que podía ser el gobernante de una nación. Y Dios le permitió unas cosas de privilegio en su hogar. A mí este privilegio del padre, y voy a otro punto de vista diferente, pienso que los padres deben tratar de que su hogar sea para sus hijos. Mi padre solía decir, y yo lo valoro mucho, no sé cómo le vaya a tocar a mis hijas en esta vida, así que mientras estén en la casa, que conmigo sea lo más feliz que pueda ser. Siempre que mi mamá darnos mucho o de pronto pasarse de mamá con nosotros, mi papá no lo permitía y decía, tú no sabes cómo les va a tocar a ellas en la vida mientras estén en esta casa, que les toque fácil. Y yo pienso que es una de las cosas que, sin irnos a la alcahuetería y sin irnos a otras cosas, podemos lograr como padres dentro del equilibrio. No que no podamos exhortar a los hijos, no que no debamos educar a los hijos, no que no debamos llamar la atención a los hijos, pero si nosotros no creamos un equilibrio emocional, y es el punto central, ¿cómo puede ser que esto que pasó tan especialmente en la casa de Jacob esté tan estrictamente registrado en la palabra de Dios? Porque el Señor pone cada detalle y cada acontecimiento en la palabra de Dios. ¿No será que el Señor quiere que definitivamente tú y yo aprendamos a que hay una forma correcta de educar a los hijos? ¿A que hay una forma correcta de llevar a la familia? Bueno, podemos ejemplificar la monogamia como un modelo perfecto del Señor, porque el hecho de que un hombre tenga una sola esposa no hace a esa con otras mujeres. El hecho de que un hombre tenga hijos con una sola esposa permite que esos hermanos no tengan que ser rivales entre ellos. Muy seguramente el hecho de que hubiese acá varias esposas y varios modelos de familia hizo que se acrecentara el problema. Pero también podemos ver cómo el hacer acepción entre los hijos, diferenciar entre ellos, puede crear muchos problemas a posteriori. Así que, mis amados, Dios hace que alguien aprenda en esta vida que la familia es un tesoro que debemos cuidar, que debemos pedirle al Señor, ir a la palabra y mirar cómo se puede trabajar. Realmente la persona que, al ir a la palabra de Dios, puede leer el camino del Señor,
en el capítulo 45 de Génesis, allí dice José mismo, en Génesis 45, yo te animo a leer toda la historia, dice en el verso 7, Dios me envió delante de vosotros. Y pienso que la mayor manera de sobreponernos a las circunstancias es pudiendo ver a Dios en el asunto. Ay, pero Dios permitió que los hermanos lo vendieran. No, eso lo hicieron ellos solitos, solo que Dios usó eso para bien. Ay, pero Dios permitió que él terminara como esclavo. No, esa fue una circunstancia que pasó, pero Dios usó eso para sobreponerse a las circunstancias, es recibir las cosas de la vida y poder decir, Dios las permitió. Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea Dios. Pienso que, como dice Shakespeare, poder alabar a Dios en la pérdida es verdaderamente alabar a Dios. Y cuando nosotros tenemos a un muchacho que dice, Dios me envió, esto fue plan de Dios. En el verso 5 del mismo capítulo dice, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Nosotros tenemos que lo primero que pasa con José es que no le está echando la culpa al diablo de las circunstancias, no le está echando la culpa a su familia. Bueno, en nuestra nación se le echa la culpa a los gobernantes, se le echa la culpa a la familia, se le echa la culpa al diablo, se le echa la culpa a todo el mundo. Pero él les dice, no se entristezcan, ustedes no tienen nada. Mi vida está en las manos de Dios, y tuvo sus tumbos, y tuvo sus altos, y tuvo sus bajos, pero todo fue permitido por Dios. Desde la óptica de Dios, uno puede decir, y Dios permitió esto. Cómo quisiera que pudiéramos salir de las predicaciones modernas del éxito y de que todo te tiene que ir bien, y que si te duele un dedo no puede ser de parte del Señor, y que si pestañeas y lloras no puede ser de parte del Señor, y pudiéramos entrar al verdadero evangelio donde el Señor Jesucristo dice, cada persona que quiera seguir a Cristo es necesario que tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga, como dice allí el Evangelio de Lucas. Porque, mis amados, nosotros estamos viviendo un evangelio y la persona dice, no, sufrir no me toca a mí en esta vida. Pues hay cosas que deben ser moldeadas, hay cosas que deben ser usarnos en aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en el momento de dificultad, para que rápidamente y sin demora y sin premura podamos tomar la bendición que Dios tiene de dicha enseñanza. Aprendemos de esta familia que puede pasar de todo en una familia, y yo puedo puede pasar muchas cosas en el matrimonio de mis padres, puede pasar muchas cosas en mi madre, pueden pasar muchas cosas en mi padre, pueden ser horribles mis hermanos, pero yo debo tomarme de la mano de Dios, tomar lo mejor de cada uno, lo mejor de mi padre, lo mejor de mi madre, lo mejor de mis hermanos, y servirle al Dios Todopoderoso. Es algo que es sobreponerse a las circunstancias. Mi amado, no estamos en este mundo para que todos los días tengamos un seminario de la felicidad y nos encontremos en que si algo me pasa que no es feliz, no puede ser de Dios. Hace unos días alguien me preguntaba acerca de la muerte, y que es que Dios nos prometió en su fidelidad, y es que Dios nos dijo que nadie morirá y que el dolor no vendrá. Yo le dije, ¿dónde nos prometió el Señor eso? Porque, perdóneme, pero tiene una teología equivocada. Porque yo lo que he leído en la Biblia es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice, no tendrás aflicción, no llorarás, dice, el Señor enjugará toda lágrima. Entonces, cuando tenemos la teología equivocada,
no somos capaces de sobreponernos a las circunstancias. Las circunstancias nos abruman, no entendemos la muerte del ser querido, no entendemos la enfermedad que toca la puerta, no entendemos las circunstancias con los hijos, no entendemos las circunstancias de hogar, porque simplemente decimos, no, ¿cómo puede ser posible si Dios me ofreció una vida fascinante? ¿Y qué de fascinante tiene la tierra si lo que me espera en la tierra en el cielo es glorioso? Pero nosotros a la usanza del apóstol Pedro tenemos la mirada puesta en lo terrenal y nos apegamos a este mundo como cual cosa que no vamos a dejar jamás. Y el Señor dijo, no olvides que en este mundo eres peregrino y extranjero, que te tengo una morada celestial. Y no hacemos apología de la muerte o de la enfermedad, pero entendemos que puede pasar y que puedo convertir la circunstancia de dificultad en una tragedia que amargue mi corazón, o puedo convertirla en algo que sé que Dios lo va a encaminar a bien. Puedo recibirlo como la más grande desdicha de mi vida, o puedo recibirlo como una universidad que me ofrece la vida para aprobar un curso que de otra manera no fuera posible aprobar. Así que, mis amados, lo que concretamente vine a decirte es que si nosotros no aprendemos a sobreponernos a las circunstancias, vamos a usar las circunstancias como una excusa para no triunfar en la vida. Por el papá que tengo no salí adelante, como yo no tuve mamá, entonces yo soy así. Quiero comer gusanos, no quiero nada en la vida, quiero terminar allá llorando en depresión en un hospital psiquiátrico. ¿Realmente es el plan de Dios para tu vida? ¿Realmente es el plan de Dios? Cuando veo la juventud que está sufriendo porque no hubo nadie que le enseñara cómo sobreponerse a las circunstancias, y entonces se fue a la droga, entonces se fue al alcohol, entonces se fue a estar en depresión, tristeza o soledad, simplemente digo, ¿por qué? Si el que nos envió a este mundo nos dio una bendición especial. Todos los hombres de la Biblia son diferentes modelos de fe. Adán nos enseñó el principio de la fe. Abel nos enseñó la sencillez de la fe, que Dios solamente quiere nuestro corazón. Enoc nos enseñó el caminar con fe, cómo nos lleva a caminar con Dios. Y Noé nos enseñó la trascendencia de la fe. Todos ellos, todos los héroes de la fe de Hebreos 11, no son personas que todo en su vida fue felicidad. Me imagino que los casi 75 años que esperó por un hijo, porque en realidad él esperó 25 años en la fe, pero durante más de 50 años sin haber conocido a Dios todavía estaba esperando un hijo. Y fueron 100 años de su vida los que duró Abraham esperando a su hijo. Pero la Biblia dice que no se debilitó en la fe, que no se puso a renegar, que no se puso a ofenderse, que sí, claro, hubo momentos en que, Señor, bueno, ¿cuándo vendrá la promesa? Pero no estuvo apartándose del Señor. Así que, mis amados, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que la vida nos ofrece pruebas, nos ofrece triunfos, nos ofrece momentos de alegría, nos ofrece momentos de dolor, nos ofrece momentos de esclavitud, como es el caso de José, pero también nos ofrece momentos de victoria. Y si confiamos en el plan de Dios para nuestra vida, sabremos que toda cosa que suceda, toda, sin excepción alguna, toda obra para bien. Todo obra para bien. Es como lo canta el pastor Satirio dos Santos: todo nos ayuda para bien a los que amamos. Así que si nosotros somos capaces de sobreponernos y de decir, yo creo que todo obra para bien, yo creo que las cosas para mí son diferentes, algo puede pasar en nuestra vida. Amados, hubo momentos en que ese niño consentido allí en la esclavitud recordó cuando su papá le enseñó a escribir. Cuando José llegó a Egipto sabía escribir, y sabía escribir en copto como hablaban los egipcios, y sabía escribir en jeroglíficos, y a donde llegaba todo obraba para bien. Entonces, mis amados, ¿qué es sobreponernos a las circunstancias? Yo creo que no existe ninguna palabra más clara que la dicha por el apóstol Pablo: en todo sé vivir. Estoy preparado para tener, estoy preparado para no tener, estoy preparado para la abundancia, estoy preparado para la escasez. Bienaventurada sea la piedad acompañada del contentamiento. Cuando vivimos una existencia basada en que mi felicidad depende de las circunstancias, el día de la circunstancia difícil,
yo no voy a poder sobreponerme a la circunstancia. Yo voy a estar en mi casa pensando, ¿y por qué se murió? ¿Y por qué se enfermó? ¿Y por qué pasó esto? Es que estas cosas mi corazón no las puede comprender. Mi amado, solo podemos comprender lo que estemos capacitados por el Espíritu Santo para comprender. Lo que el Señor nos quiere. Y tú dices, pero pastor, eso suena como un trabalenguas. Pues ¿en qué consiste? En que toda mi vida es un libro romántico escrito por Dios. Y la persona que piense que el camino de rosas es un camino sin espinas, no conoce las rosas. Porque para tomar una rosa tienes que saber que ella tiene espinas. ¿Y para qué la bella rosa tiene las espinas? Para protegerse de quien la quiera arrancar sin cuidado. Así que si estás toda tu vida cifrando tu vida en la esperanza del no sufrimiento, en la esperanza de que nada malo puede pasar, no estamos viviendo una teología correcta. Porque simplemente yo tengo que decirle, Señor, yo sé que todo lo encaminas a bien y todas las personas no vivimos el dolor de la misma manera. Todos procesamos la vida de una diferente manera. Bendito y alabado sea Dios por los momentos de alegría. Atesorémoslos, cuidémoslos, recibámoslos, tomémoslos con esperanza. Queremos una vida diferente. Lo de la Biblia, vamos a Génesis, estudiemos cómo le fue cada familia, veamos los errores de cada familia, veamos cómo esta casa se dividió con la poligamia, cómo se dividió con la diferencia entre los hijos, cómo se dividió con la sección de personas, y veamos cada una de las falencias y digamos, Señor, ayúdame a no hacer eso. Cómo se dividió con la no renuncia, porque a veces sucede que la niña dice, no, yo me quiero casar es con ese, y yo me quiero casar es con ese, y yo me quiero casar es con ese, y no le importa que ese esté enamorado de otra. Una señora me dijo un día, en su propio dolor, no sé, en su ignorancia, de una pareja de enamorados jovencitos, unos niños que están preguntándose si un día podrán ser esposos, y la señora me dijo, no, mi hijo está enamorado de esa niña y todavía todo no está dicho. Y yo la miré y dije, Dios mío, ¿cómo podemos pensar de esa manera? ¿Cómo yo podía pensar que un niño que puso sus ojos en otra persona es el que yo quiero para que sea el esposo de mi hija? Bueno, yo doy gloria al Señor porque en mi casa me enseñó el Señor. Mi madrecita decía, no serán plato de segunda mesa, señoritas, no serán plato de segunda mesa, y yo agradezco a Dios haberlo creído y haberlo recibido. Y créanme, en el ambiente social en que vivimos, en que la niña tiene que ser una reina de belleza hermosa, en que se mira solo su aspecto físico, tal vez una niña sin todas las cosas que la sociedad propone no estaría ni siquiera casada. Pero cuando sabemos en quién hemos creído, cuando desarrollamos identidad, y lo primero que hay que desarrollar para tener cómo sobreponernos a las circunstancias es identidad. Nosotras, las niñas, tenemos que entender que Dios preparó una persona especial para nosotros. Los varones tienen que entender que Dios preparó una persona especial para ellos, y que si acaso circunstancias difíciles vienen por ese camino, nosotros no estamos en lugar de Dios, no podemos hacer la parte de Dios, y lo que sí tenemos que hacer es proponernos de corazón sacar lo mejor de la circunstancia. ¿Qué quería enseñarme Dios con esto? Cuando nosotros, mi esposo y yo, por la gracia de Dios, lo aprendimos hace muchos años, pasamos estas circunstancias difíciles, yo lo primero que hago ante la circunstancia de dolor es ponerme de rodillas y clamar Filipenses 4:7. Sobre toda cosa guardada, Señor, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Es una palabra de Proverbios con Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos. Y yo lo primero que hago es esconder mis pensamientos en Cristo Jesús, para que mis pensamientos no me jueguen una mala pasada y me digan algo que no es conforme a la Escritura. Porque los pensamientos pueden decirte, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Fue el Señor el que me lo quitó, como canta el mundo. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, alabado sea Dios. Nos doldrá mucho, extrañaremos a nuestro ser querido, pero nos volveremos a ver con Él en el cielo. Entonces lo vemos desde otra perspectiva. Alabado sea Dios por las cosas que hemos tenido que pasar. Así que, mis amados, lo primero es que nosotros entendemos que tenemos que tener una vida romántica con nuestro Dios,
Pero el vivir en un romance con la providencia, y entendamos por providencia las acciones futuras que vienen sobre nuestra vida, y entender lo que nos enseñó la televisión por tantos años, que fueron felices para siempre. Bueno, ese fueron felices lo anhelamos todos, como dijo el presidente de Thomas Jefferson, dijo con claridad: el hombre está en búsqueda de la felicidad, pero la felicidad, yo le digo a la iglesia de Jesucristo, empieza con fe. Si encuentras a Dios, Él es el dador de las buenas cosas. La Biblia dice, y a mí me encanta Jeremías 29:11, y yo sé que los teólogos me dicen: pastora, pero ahí dices otra cosa. Sí, yo lo sé que tomado en el contexto tiene otro proyecto, pero a mí me gusta verlo desde la perspectiva providencial, y dice: yo quiero que tú tengas buenas cosas y quiero que te vaya bien. Dice Jeremías 29:11, los planes que tengo para ti son de bien y tú vas a tener Eso me parece una bendición. A mí me gusta decirlo como lo dice el profeta Isaías, allí en Isaías 40, en el verso 2. Me gusta muchísimo como lo dice Reina Valera: el tiempo se ha acabado, no sufrirás más, consuelen a mi pueblo. Pero me encanta como lo dice Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: dile a mi pueblo que se acabaron los días tristes, que no llorará más. Y me gusta decirlo de esa manera, porque cuando José entendió que esos 13 años de esclavitud y esos 3 años de prisión, porque fueron como 10 años de esclavitud y 3 o más de prisión, los propuso Dios para formar al gobernante que él salía. Cuando él salió de prisión tenía 30 años y vivió 110 años, es decir que los 17 años de privilegio más los 80 años de privilegio posterior, millonario, rico, en una posición social alta, pero buen hijo de Dios, porque nunca dejó de ser buen hijo de Dios. Lo único que hizo Dios con José fue cerciorarse que cuando llegara a ser gobernante, eso no dañara su corazón. Esa fue una respuesta anticipada a la oración de Jabes, que dijo: la bendición no me dañe. Entonces lo que hizo el Señor con José fue cerciorarse que la bendición no le hiciera daño. Así que finalmente fueron 97 años de bendición y 13 años de dificultad. Esto es más o menos, dijo el pastor Dante Gebel hace unos pocos días, dijo: esto es más o menos como que el Señor te dice: te voy a dar una eternidad de felicidad, pero necesito que pases un segundo de dolor, y que tú le digas: no, un segundo no, lo siento, pero no acepto el trato. Pues no funciona así, porque simplemente José tuvo 97 años de victoria y 13 años de lucha. Ahora, que lo sumemos nosotros, porque no los tuvimos como José consecutivos, sino fue por allá una lucha en la infancia, otra lucha, muy seguramente la sumatoria sea la misma, pero cuánto ha sido el privilegio. Así que quiero cerrar con esto. Podemos ver la parte del vaso que está llena, sobreponernos a las circunstancias y decir: bueno, mi padre fue así. A mí me maravilla cómo José honra a su padre, cómo anhela encontrarse con él y cómo anhela, el único que sabía toda la verdad de su papá, porque su papá se la contó, fue José. Pero no fue un motivo para irrespetarlo, no fue un motivo para deshonrarlo. Cuando Jacob llega a Egipto, Faraón: tengo que presentar, es mi papá. ¿Usted sabe qué pensaba Faraón de Jacob, puesto que tenía a José enfrente? Sí, así, ahí sí que de tal padre tal hijo. Se imaginaba a Jacob maravilloso, tanto que la Biblia dice que Faraón le dijo a Jacob: bendíceme. Usted tiene que ser un hombre que su bendición es algo muy importante. No Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Está escuchando bien, iglesia? Porque la gente dice: ay, Faraón bendijo a Jacob. No tenía nada para bendecir, porque él era un señor poderoso y con dinero, sin Dios, sin el Dios de Israel. Sin embargo, él le dice, conociendo que el poder más grande del universo, que es la persona del Dios Todopoderoso, se representaba en la persona de Jacob como patriarca, en la persona de José, porque ese hombre supo agradecer lo que José hizo por Egipto, porque Dios usó a José y Dios libró a Egipto, pero el instrumento fue José. Mira a Jacob y dice: es un gran hombre. Y nosotros que aprendimos en esta semana la historia de Jacob decimos: bueno, no es tanto,
pero su vida cambió. Y muy seguramente, después de la pérdida de José, él cambió su vida para siempre. Así que, mis amados, lo que quiero decirte es que todos podemos sobreponernos a las circunstancias. Te animo a hacer una lectura no rápida, sino exhaustiva del libro de Génesis, si quieres todo, sino del capítulo 2 en adelante, cuando comienza la historia de las familias, puedas ver los desavenires, puedas ver los desatinos, porque todos tenemos desatinos en esta vida, pero puedas ver el triunfo final y la victoria del Señor en la vida de una persona. Así que, mis amados, no se entristezcan por las cosas que han pasado, porque es como lo declaramos en el comienzo de este tiempo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Déjeme decirle que conozco un Dios admirable en los cielos, que nos da todo lo que necesitamos y que se encarga de que podamos pasar al otro lado. Como Jesús dijo a sus discípulos, en medio de la tempestad pasaremos al otro lado. Si el Señor está en nuestra barca, pasaremos al otro lado. Pero aparte de todo, al otro lado nos espera la maravillosa vida eterna, que pasaremos con el Señor, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde todo será el gozo y la alegría y la felicidad tan anhelada, donde ni siquiera se necesitará la luz del sol, porque el sol ya no brillará, porque la luz y el resplandor saldrá del sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Mis amados, podemos sobreponernos a las circunstancias, y en los momentos de felicidad solo tenemos que darle la gloria a Dios, y en los momentos de tristeza solo tenemos que tirarnos a sus pies y decirle: guarda mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y en todas las circunstancias podemos abrazarnos a Él y adorarlo, como lo hacemos en esta hora.